Cuando abordamos el tema del canon bíblico, determinamos qué escritos pertenecen a la Biblia y cuáles no. Y en el tema anterior, sobre la inerrancia bíblica, concluimos que la Biblia no tenía errores. Y una vez que hemos determinado qué libros componen la Biblia y que no contienen errores, nuestro siguiente paso es preguntar cómo es la Biblia, continuando con la doctrina de la Biblia en la que estamos. ¿Qué nos enseña toda la Biblia respecto a sí misma? Las principales enseñanzas de la Biblia en cuanto a sí misma, según Wayne Grudem, podríamos clasificarlas en 4 características, a veces llamadas también atributos. La autoridad que tiene la Biblia, la primera, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? En segundo lugar, la claridad de las Escrituras, respondiendo a la pregunta si la Biblia quiere ser entendida por todos o solo los eruditos pueden entenderla correctamente. La tercera, la necesidad de las Escrituras, respondiendo a las preguntas ¿para qué es necesaria la Biblia? ¿Cuánto pueden las personas saber de Dios sin la Biblia? Y en cuarto lugar, la suficiencia de la Biblia. ¿Es la Biblia suficiente para saber lo que Dios quiere que pensemos y hagamos? Todos estos atributos son importantes y tienen una repercusión tremenda para nuestra vida. La autoridad, la claridad, la necesidad y la suficiencia de la Biblia. Pues comenzamos con la primera, la autoridad de las Escrituras, que nos llevará varias sesiones. Y la mayoría de los creyentes estaríamos de acuerdo en que la Biblia es nuestra autoridad, por lo menos en algún sentido. Pero ¿en qué sentido afirma la Biblia ser nuestra autoridad? ¿Y cómo nos convencemos de que las afirmaciones de la Biblia en cuanto a ser la palabra de Dios son verdad? Estas son algunas de las preguntas que vamos a considerar en las sesiones que abarquen esta primera característica. Para ello, pues vamos a explicarlo y a profundizar en la base bíblica en la que se fundamentan pues nuestras respuestas. Y para ello abordaremos 4 aspectos. El primero es que todas las palabras de las Escrituras son palabras de Dios. Vamos a ver el hecho de que no creer o desobedecer alguna palabra de la Biblia es no creer o desobedecer a Dios. Profundizaremos en la veracidad de las Escrituras y por último concluiremos en que las Escrituras son la autoridad definitiva. ¡Wow! Como les dije, esto tiene unas implicaciones tremendas para nuestra vida. Pues vamos con el primer aspecto de la autoridad de las Escrituras y profundizar si todas las palabras de las Escrituras son palabras de Dios. Para ello vamos a ver 6 puntos. Primero, lo que la Biblia afirma en cuanto a sí misma. Segundo lugar, nuestra convicción de que las afirmaciones de la Biblia son palabra de Dios al leerla. El tercero es si necesitamos otras evidencias. El cuarto, pues las propias palabras de la Biblia dan testimonio de sí misma. El quinto nos plantea si hay alguna objeción a todo esto. Y el sexto es el dictado de Dios, el único medio de comunicación. Y con toda esta estructura en mente, vamos a comenzar hoy con lo que la Biblia afirma en cuanto a sí misma. Hay frecuentes afirmaciones en la Biblia de que todas las palabras de las Escrituras son palabras de Dios, como también que fueron escritas por hombres. En el Antiguo Testamento esto lo podemos ver frecuentemente con la frase introductoria «Así dice el Señor». Y lo podemos encontrar muchísimas veces, esta frase. En el mundo del Antiguo Testamento, esta frase se habría reconocido como idéntica en forma a la frase «Así dice el rey», que se usaba pues como prefacio en los edictos de un rey a sus súbditos.
edicto que no se podía cuestionar o poner en tela de juicio, sino que simplemente había que obedecer. Así que cuando los profetas dicen, así dice el Señor, están afirmando ser mensajeros del Rey soberano de Israel, es decir, Dios mismo, y están afirmando que sus palabras son absolutamente palabras con la autoridad de Dios. Cuando el profeta hablaba en el nombre de Dios de esta manera, toda palabra que decía tenía que ser de Dios o sería un falso profeta. Leemos, por ejemplo, en Deuteronomio 22:38, mira, contestó Balaam, ya he venido, pero no está en mis manos decir lo que yo quiera. Hablaré únicamente el mensaje que Dios ponga en mi boca. Y si leemos en Jeremías 1:9, luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Otros pasajes que podemos consultar para comprobar lo que estoy diciendo son, por ejemplo, Deuteronomio 18, versículo 18 al 20, o Jeremías 14:14, también en Jeremías 23, 16 al 22. Te animo a que los puedas apuntar y buscar. Jeremías 29, 31 al 32, Ezequiel 2:7 o Ezequiel 13, del 1 al 16, un pasaje más amplio, pero que podemos ver esta realidad de una manera muy clara también. Es más, se dice que Dios a menudo hablaba a través del profeta, como podemos leer en 1 Reyes 14:18, que te animo que lo busques. Todo Israel lo enterró y lloró su muerte, tal como el Señor había prometido por medio del profeta Ahías. Por tanto, lo que el profeta decía en el nombre de Dios, Dios lo decía, como podemos leer en Ageo 1:12. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. En estas y otras situaciones que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de las palabras que los profetas dijeron, podemos igualmente referirnos como palabras que Dios mismo dijo. Así que no creer o desobedecer algo que el profeta decía era no creer o desobedecer a Dios mismo, como podemos leer en Deuteronomio 18:19. Y leemos ahí, yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Estos versículos, por supuesto, no prueban que todas las palabras del Antiguo Testamento son palabras de Dios, porque estos versículos mismos se refieren solo a secciones específicas de palabras dichas o escritas en el Antiguo Testamento. Pero la fuerza acumulativa de estos pasajes, incluyendo los cientos de pasajes que empiezan con así dice el Señor, es demostrar que dentro del Antiguo Testamento tenemos registros de palabras que dicen ser las propias palabras de Dios. Estas palabras, al ser escritas, constituyen grandes secciones del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, varios pasajes indican que se pensaba que todos los escritos del Antiguo Testamento eran palabras de Dios. Por ejemplo, podemos leerlo en 2 de Timoteo 3:16, un pasaje bastante conocido. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Aquí, escritura, grafé, se debe referir y se refiere a las palabras escritas del Antiguo Testamento, porque eso es a lo que la palabra grafé se refiere en cada una de sus 51 ocasiones en las que aparece en el Nuevo Testamento. Es más,
las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento es a lo que Pablo acaba de referirse precisamente en el versículo 15, cuando le dice a Timoteo: desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Pablo afirma aquí que todos los escritos del Antiguo Testamento son inspirados por Dios. Puesto que son escritos de los que se dice que son inspirados, esta inspiración se debe entender como una metáfora, de pronunciar las palabras de las Escrituras. Este versículo pues indica en forma breve lo que es evidente en muchísimos pasajes del Antiguo Testamento, que se consideran los escritos del Antiguo Testamento como palabras de Dios en forma escrita. Para toda palabra del Antiguo Testamento, Dios es el que la habló, aunque Dios usó seres humanos para escribir esas palabras. Una indicación similar del carácter de todos los escritos del Antiguo Testamento como palabra de Dios la encontramos en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Te animo a que me puedas acompañar en la lectura. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclaman los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Hablando de las profecías de las Escrituras, versículo 20, lo que quiere decir, por lo menos, las Escrituras del Antiguo Testamento a las cuales Pedro anima a sus lectores a prestar atención. Versículo 19, Pedro dice que ninguna de esas profecías jamás ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. No es la intención de Pedro negar completamente la voluntad o personalidad humana en el hecho de escribir las Escrituras. De hecho, dice que los hombres hablaron, sino más bien lo que quiere decir es que la fuente suprema de toda profecía nunca fue decisión del hombre respecto a lo que quería escribir, sino más bien la acción del Espíritu Santo en la vida del profeta, puesta en práctica de manera no especificada aquí en el texto que hemos leído, o para el caso en ninguna parte de la Biblia. Esto indica una creencia de que todas las profecías del Antiguo Testamento, y a la luz de los versículos 19 y 20 que acabamos de leer, esto probablemente incluye todas las Escrituras del Antiguo Testamento. Son dichas por Dios, es decir, son las palabras de Dios mismo. Muchos otros pasajes del Nuevo Testamento hablan de manera similar en cuanto a secciones del Antiguo Testamento. En Mateo 1, 22 al 23 se citan las palabras de Isaías 7:14, como podemos leer a continuación. Todo esto sucedió para que se cumplieran el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y en Mateo 4:4, Jesús le dice al diablo lo siguiente. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y en el contexto
de las repetidas citas de Deuteronomio que Jesús utiliza para responder al diablo en este contexto de la tentación, las palabras que proceden de la boca de Dios son las escrituras del Antiguo Testamento. En Mateo 19:5 Jesús cita las palabras del autor de Génesis 2:24, no atribuidas a Dios en el relato de Génesis como palabras que Dios dijo. Por ejemplo, leemos en Mateo 19:5. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y en Génesis 2:24 podemos leer también lo siguiente. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. En Marcos 7:9-13, haciendo referencia al mismo pasaje del Antiguo Testamento, se le pueden llamar intercambiando, pues, por ejemplo, el mandamiento de Dios, o lo que Moisés dijo, o la palabra de Dios. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos 1:16, que se dice que las palabras de los Salmos 69 y 109 son palabras que por boca de David había predicho el Espíritu Santo. Así que se dice que las palabras de las Escrituras son las palabras del Espíritu Santo. En otro ejemplo, en Hechos 2:16-17, al citar lo que anunció el profeta Joel, Joel 2:28-32, Pedro inserta, dice Dios, atribuyendo de este modo a Dios las palabras escritas por Joel y afirmando que Dios está diciéndolas al presente. Se podrían citar muchos otros pasajes, pero el patrón de atribuir a Dios las palabras de las Escrituras del Antiguo Testamento es muy claro. Es más, en varios lugares se dice que todas las palabras de los profetas o las palabras de las Escrituras del Antiguo Testamento son para que las creamos o que proceden de Dios. Y esto es muy importante tenerlo presente. Pero si Pablo se refería solo a los escritos del Antiguo Testamento cuando se refirió a las Escrituras en 2 Timoteo 3:16, ¿cómo se puede aplicar eso a los escritos del Nuevo Testamento? ¿Dice ese pasaje algo en cuanto al carácter de los escritos del Nuevo Testamento? Para responder esa pregunta debemos darnos cuenta de que la palabra griega grafé, escritura, era un término técnico que se usaba en los escritos del Nuevo Testamento y tenía un significado muy especializado. Aunque se usa 51 veces en el Nuevo Testamento, cada una de esas ocasiones se refiere a escritos del Antiguo Testamento, no a ninguna otra palabra o escrito fuera del canon de las Escrituras. Por tanto, todo lo que pertenecía a la categoría de escritura tenía el carácter de ser inspirado por Dios. Sus palabras eran palabras de Dios mismo. Pero en dos lugares del Nuevo Testamento vemos también que se llaman escrituras al Nuevo Testamento, a la par de los escritos o a la altura de los escritos del Antiguo Testamento, como podemos ver en el capítulo 3 en 2 de Pedro 3:16. Pedro muestra no solo tener conocimiento de la existencia de las epístolas escritas por Pablo, sino también una clara disposición a decir que todas sus epístolas, las de Pablo, son también escritura. Y esta es una indicación de que muy temprano en la historia de la Iglesia se consideraban todas las epístolas de Pablo como palabra de Dios, escrita en el mismo sentido que se consideraban los textos del Antiguo Testamento. En forma similar, en 1 Timoteo 5:18, Pablo cita las palabras de Jesús según se hallan en Lucas 10:7
y las llama escrituras. Estos dos pasajes tomados de forma unida indican que durante el tiempo en que se estaban escribiendo los documentos del Nuevo Testamento, se tenía conciencia de que se estaban añadiendo a esta categoría pues esencial, especial, de escritos llamados escrituras, que eran escritos que tenían el carácter de ser palabra de Dios mismo. Así que una vez que establecemos que un escrito del Nuevo Testamento pertenece a la categoría pues especial de escritura, tenemos razón para aplicar también 2 de Timoteo 3:16 a esos escritos y decir que esos escritos también tienen la característica que Pablo atribuye a todas las escrituras. Es inspirada por Dios y todas sus palabras son palabras de Dios mismo. Lo vamos a dejar aquí por esta tarde y te animo a que puedas repasar los diferentes versículos que he mencionado y a que puedas aprenderte 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.